Bueno, nosotros somos el grupo 5 y vamos a exponer sobre el Antiguo Egipto. Estos son los integrantes y yo voy a empezar con la escultura egipcia. Para empezar, la escultura egipcia tenía varios propósitos importantes. Las esculturas se creaban para perdurar en el tiempo, representando la eternidad y la inmortalidad. Se ubicaban en templos, tumbas y espacios públicos. Las esculturas servían para honrar a los dioses y para acompañar a los difuntos en su viaje al más allá. Las estatuas funerarias preservaban la memoria de los fallecidos y les proporcionaban un doble espiritual llamado Ka, ya que los egipcios tenían la creencia de que si no revivían, no reencarnaban en sus momias, volverían en las esculturas. Algunas de las características en la escultura egipcia en general son la rigidez, la frontalidad, casi siempre están erguidas o sedentes, o sea, paradas o sentadas, tienen bastante simbolismo, tienen un canon de belleza. La escultura y la religión tienen una estrecha relación, tienen un propósito funerario, adornaban tumbas y templos. Para empezar con la escultura áulica, básicamente se refiere a la escultura que referencia a faraones, entidades divinas y dioses. ¿Cómo representaban a los faraones en la escultura? Comúnmente representaban al faraón con las coronas del Alto, Bajo y el Egipto unificado, que básicamente son las coronas del Alto y del Bajo Egipto. Con el nemes, que es el trapo que tienen para ocultar su cabello, la perilla falsa, la cobra real sobre el nemes y la faldilla. ¿Cómo representaban a los dioses? La representación de los dioses en esculturas era altamente simbólica y ritualizada. Los dioses eran representados con formas antropomórficas, cuerpos humanos con cabezas de animales o zoomórficas, formas totalmente de animales. Los dioses solían llevar atuendos y accesorios que los identificaban con su función o atributos específicos. Por ejemplo, la diosa Sekhmet es representada con cabeza de león. El dios Osiris era representado con una corona Atef, una corona blanca con plumas y cuernos. El dios del sol, Ra, que llevaba un disco solar sobre su cabeza. El dios del embalsamiento o de la muerte, Anubis, tenía la cabeza de un perro o se lo representaba como un perro totalmente. Hablemos sobre el templo de Ramsés II, las estatuas sedentes más específicamente, que es excavada en roca. Y básicamente Ramsés II hizo este templo y puso estas estatuas ahí tan grandes, de 20 metros cada una, para resaltar magnificencia de su dinastía y reforzar la influencia de la religión egipcia. Este templo está situado en Asuán, Egipto. Aquí el faraón se lo ve en toda su gloria con la doble corona que simboliza el Alto y Bajo Egipto, barba postiza, joyería y sus nemes. A los pies de las estatuas hay esculturas de miembros de la familia real como la reina Nefertari y el príncipe. Em, por otro lado, bueno, eh, antes todas las esculturas, los templos y todo lo pintaban y más o menos la foto de la derecha es como se veía en la época pintado. La siguiente es la estatua sedente de Kefren, que está hecha con diorita y mide 1,68 centímetros. Que Kefren fue el cuarto faraón de la cuarta dinastía de Egipto. Él construyó la segunda pirámide de Giza. Como siempre, representando a los faraones con el nemes y la barbilla falsa. Y aquí es algo curioso que es el águila del costado, que como que le abraza el cuello. Este es el dios Horus y cuando es representado así es una simbología de que lo protege. Básicamente es eso. En cuestión a las esfinges se representan generalmente como un león recostado con cabeza humana. Los antiguos egipcios las idearon y las asociaron con la realeza, simbolizando la fuerza y el poder del león, así como la vida después de la muerte. Algunas esculturas de esfinges se construyeron frente a los templos, avenidas, o sea, las avenidas de las esfinges, con la creencia de que cobraban vida y protegían a los templos por la noche. Aquí esta es la más famosa, que es la gran esfinge de Giza, que mide 20 metros, está hecha de roca caliza, su cabeza puede representar al faraón Kefren y su cuerpo es de león con la cola recogida a la derecha.
A lo largo de la historia egipcia, la esfinge ha sido objeto de culto y adoración por parte de diversas culturas y civilizaciones. Durante el periodo faraónico se le ofrecían sacrificios y rituales para asegurar la protección y la bendición del dios asociado con ella, o sea, el dios Horus. Para continuar, la escultura popular se refiere a la escultura que retrata la vida cotidiana de personas de menor bajo social, como los escribas o comerciantes. Aquí son las esculturas del dos escriba, eh, que los escribas eran frecuentemente representados en la escultura. Estas estatuas participaban en ceremonias funerarias y recibían ofrendas para el difunto. La forma en que los representaban eran mucho más realistas, ya no seguían tanto el canon de belleza que seguían para los faraones. Este, mm, Ahora a continuación voy a hablar sobre las estatuillas funerarias, que eran pequeñas figuras utilizadas en el antiguo Egipto y depositadas en las tumbas de los difuntos. Los egipcios creían que los espíritus de estas estatuillas trabajarían para el difunto en la otra vida. La mayoría de estas estatuillas estaban hechas de madera o piedra, aunque las más valiosas estaban talladas en lapislázuli. Y por último, voy a hablar sobre esta escultura que se llama el alcalde del pueblo o Caper, que es el nombre de este señor, que tiene una altura de 1,12 m, que Caper fue un noble egipcio que ostentaba los títulos de jefe de los sacerdotes lectores y gobernador del Bajo Egipto. Aunque su rango no era de los más altos en la sociedad egipcia, se hizo famoso gracias a esta estatua de madera. Sus ojos estaban hechos de cuarzo blanco y cristal de roca. Eso por mi parte, le cedo la palabra a mi compañero. Bien, muchas gracias. Yo voy a hablar acerca de los poblados egipcios. Muy bien, a la izquierda de la diapositiva podemos observar un mapa que es básicamente cómo estaba distribuido el imperio egipcio y como se observa, era básicamente sobre las orillas del río Nilo. Muy bien, vamos a dar rienda a esto. El antiguo Egipto estaba compuesto por varios poblados o ciudades que desempeñaban un papel importante en la civilización egipcia. Estas poblaciones estaban distribuidas a lo largo del río Nilo, como bien mencioné, y se organizaban en torno a centros urbanos y agrícolas, donde, bueno, cultivaban uvas, higos, melones, sandías, también cebollas, lechuga, pepino, lentejas, garbanzos, por mencionar algunos. Muy bien, yo voy a centrarme en lo que vendrían a ser cuatro ciudades. Voy a comenzar por la primera, que vendría a ser Memphis. Que muy bien. Si se la puede apreciar en el mapa, se encuentra en la zona del Bajo Egipto, en la zona de arriba, bien cerca al mar Mediterráneo. Muy bien. Memphis fue la capital del Imperio egipcio durante el Reino Antiguo y parte del Reino Medio, entre los siglos 27 y 21 a.C. Memphis era un importante centro político, religioso y cultural, donde se encontraban numerosos templos dedicados a los dioses egipcios, como Ta y Ra. Pero el principal dios venerado en Memphis era Ta, el dios creador y patrón de los artesanos. Su templo, conocido como Ta, que es el que tenemos a la izquierda, el primero, así que dice allí, era uno de los más grandes del país. Muy bien. Memphis fue una ciudad cosmopolita y multicultural, donde se establecieron comerciantes, artesanos y diplomáticos de diferentes partes del mundo antiguo. Además, fue un importante centro de comercio gracias a su ubicación estratégica en la ruta comercial que conectaba el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, tal como señalé anteriormente en la imagen. En cuanto a su arquitectura, Memphis era conocida por sus impresionantes templos y monumentos, como la pirámide de Djoser, que tenemos en la diapositiva, la de Dashur y la bien conocida y ya mencionada anteriormente por mi compañera, la Esfinge de Giza. También se construyeron palacios, tumbas y estatuas colosales en honor a los faraones y los dioses. A continuación voy por la segunda ciudad, en la que me voy a centrar, y es en Tebas. Situada en la región del Alto Egipto, fue la capital durante el Reino Nuevo y un importante centro religioso y político. En Tebas se encontraban los templos de Karnak y Luxor, dedicados a los dioses Amón y Ra, respectivamente. También era conocida por el Valle de los Reyes,
donde se enterraban a los faraones y nobles de la época, entre los cuales resalta el faraón Tutankamón por su tumba descubierta casi intacta en 1922. Bien, a continuación voy a saltar a la tercera ciudad. Voy a comenzar, ya pasé lo que es Tebas, y voy a ir con Abidos. Bien, esta ciudad se encontraba en el Alto Egipto y era un importante centro religioso donde se celebraban festivales y ceremonias en honor a Osiris. Por cierto, me olvidé mencionar previamente de que todos los dioses los tenemos presentes en la diapositiva, una representación de lo que vendrían a ser sus deidades. Muy bien, continúo. Que Osiris es el dios de la resurrección. En estas celebraciones, la música y la danza desempeñaban un papel importante. Los sacerdotes tocaban instrumentos musicales como el tambor, la lira, que vendría a ser como un arpa, pero chiquita, y la flauta, mientras que los bailarines realizaban danzas rituales en honor a los dioses. También se realizaban ofrendas y sacrificios a estos mismos, y en ocasiones incluían representaciones teatrales y dramáticas que recreaban mitos y leyendas religiosas. Estas representaciones podían tener lugar en los patios de los templos o en lugares públicos y eran interpretadas por sacerdotes y actores entrenados. Bien, aquí en esta ciudad, Abidos, se hallaba el templo principal dedicado a este dios, a Osiris. Bien, que bueno, el templo es conocido como el Templo de Seti, que fue construido en el siglo XIII a.C. Este templo estaba decorado con relieves y jeroglíficos que narraban la historia de Osiris y sus mitos, así como grabados de los reyes que lo visitaban y realizaban ofrendas. Además, como se puede apreciar en la diapositiva, el templo de Osiris no era el único, porque también se encuentra el templo de Ramsés II, construido en honor al poderoso faraón Ramsés II, y el templo de Api, dedicado al dios del río Nilo. Bien, para finalizar, voy a mencionar la última ciudad de las que se considera importantes de la época para este imperio, que vendría a ser Edfu. Bien, situada en la región del Alto Egipto, era conocida por su templo dedicado al dios Horus, que lo vimos previamente con la anterior exposición. Uno de los más grandes y mejor conservados de Egipto. El templo de Horus era un importante centro religioso y recibía peregrinos de todo el país, ya que la ciudad era famosa por su producción de vino y estaba rodeada de tierras fértiles donde se cultivaban cereales y otras cosechas. Además, el templo de Horus, aquí también se contaba con otros templos y monumentos, entre los cuales los principales, aparte de este, vendrían a ser el templo de la diosa Neit, que se lo puede apreciar en la imagen de abajo, y la capilla de Amenhotep I. De mi parte, eso fue todo y la exposición la va a continuar mi compañera. Gracias. Bueno, yo le hablaba sobre las casas del Antiguo Egipto. Como una breve introducción, voy a hablar que en la antigüedad los egipcios vivían en casas construidas de adobe. Las inundaciones anuales traían mucho vado, lo que facilitaba el proceso de construcción. Las fabricaciones de ladrillos moldeados del vado en forma cuadrangulares utilizaban moldes de madera, tras las cuales se secaba endureciéndose al sol. La madera no se empleaba mucho en la construcción debido a su escasa disponibilidad en Egipto y gran parte de ella debía importarse del exterior desde la tierra de Pum. Ahora, si hablamos del diseño de las casas, en el antiguo Egipto las casas variaban su tamaño y diseño, pero la mayoría compartía algunas características comunes. Las viviendas solían tener una habitación central techada con unas habitaciones más pequeñas adosadas. Las casas de unos nobles tenían algunas habitaciones adicionales, pero la presencia de una habitación central, como ya había mencionado, eh, bueno, el desgaste era un problema común. En el antiguo Egipto las casas se construían principalmente con materiales locales como el adobe, el ladrillo de vaso y madera. A menudo se podía decir que como crecía el río Nilo, estos causaban daños, por eso algunas casas se creaban en plataformas para evitar este contacto directo al agua. Ahora, si hablamos de las casas de los ricos, en la antigüedad, como pueden observar, era muy impresionante ya que tenían lo que era jardines o hasta estanques.
Eh, Hasta tenían lo que eran los muros, eran mucho más altos para manejar, para mantener, mejor dicho, alejados a los intrusos y a los guardias. Solían proteger las propiedades. Los muebles solían incluirse como las camas, las mesas auxiliares para libros y mucho más. Las cocinas, por su parte, tenían algunas mesitas y también habían recipientes para beber y vajillas. Los techos se cubrían con paja y esteras. En las casas de los ricos había una habitación de invitados y un conjunto de habitaciones para el propietario. Estas tenían hasta 10 habitaciones. Había una que se separaba para las mujeres de la casa. Ahora, si hablamos de la clase social, podemos decir que las viviendas variaban según su posición social y los propietarios. Los faraones y los nobles tenían una casa más grande y lujosa, mientras que los campesinos vivían en una estructura más moderna. En las construcciones de las viviendas egipcias de la clase social, eh, se hablan de la clase social, no se había distinción social y todas ellas eran construidas de adobe. Sin embargo, el número de habitaciones, como ya había mencionado, era variado y la belleza en la decoración directamente la riqueza del dueño. De este modo, algunas estaban decoradas con frescos y azulejos de gran cordialidad. Ahora, si hablamos sobre la estrategia bioclimática, en resumen, aunque no se utilizaba el término bioclimático, los egipcios aplicaban algunos principios, como por ejemplo la orientación social. Se diseñaban las viviendas para aprovechar la luz solar y el calor que se orientaban hacia el sur para recibir más sol durante el día. Y los materiales locales utilizaban materiales disponibles en las regiones como el adobe y la piedra, lo que producía la necesidad de transporte y minimizaban las huellas de carbono. Ahora, las ventilaciones naturales se pueden decir que diseñaban aberturas estratégicas para permitir la circulación del aire y mantener las casas frescas. Ahora, viviendas por oficio, por ejemplo, de los guerreros, tenía una adobe amurallada de 700 metros de longitud con un muro de hasta 4 metros de ancho. Las viviendas eran más grandes y lujosas, ubicadas cerca de los palacios y templos. En general, las viviendas de los guerreros reflejaban su estatus social y riqueza. Interiormente, como pueden observar, tenía un trazo regular que dividía las zonas para los oficiales y los soldados. Los artesanos contaban con una columna central, como se puede observar ahí, que sostenía el techo. El ingreso era por la parte izquierda de la vivienda, interiormente adornadas por distintas ilustraciones. Tenían integrado las viviendas donde trabajaban talleres. Ahora, si hablamos de los obreros, se decían que estos muros eran de ladrillos. Los techos se construían con damas entrecruzadas, las cuales eran de vestidas con tierra y vaso. Tenían muchas divisiones como 3 puertas de acero, 2 zonas laterales cubiertas por columnas, 2 pasillos laterales cubiertos y también que tenían un patio central que se utilizaba como comedor. Tenían 7 puertas, estas 7 puertas eran de metal. Es importante tener en cuenta que estas generalizaciones no son y que las viviendas individuales podían variar dependiendo de la riqueza, la ubicación y el estilo de vida de la persona. Ahora, si hablamos de los materiales de construcción, se decía que podía variar el grosor del adobe, podía entre 26, 13 centímetros, como podemos observar, hasta 17,5 en los muros. La escasez de madera de Egipto y la madera blanda del Oriente mediante maderas locales como las palmeras datileras. Otras, si hablamos de las piedras, se reservaban solamente lo que era para tumbas y templos y utilizaban en los muros de las viviendas de las casas de los nobles. Las entradas de las columnas se construían de piedra, incluso en las casas más pobres. Ahora se hablará un poco más sobre los materiales de construcción. Eso sería por todo. Los materiales de construcción entre los egipcios eran las piedras, la madera y el adobe. Los materiales constructivos por excelencia en la arquitectura egipcia eran las piedras y el adobe. La piedra fue reservada generalmente para tumbas y templos. Las piedras más utilizadas fueron la piedra caliza, arenisca y granito. La piedra caliza, una de las piedras más comunes en la construcción de templos y monumentos, se extraía localmente.
La piedra granito utilizada en estructuras más monumentales como obeliscos y algunas partes de los templos. El granito era más difícil de trabajar que la piedra caliza y se extraía de canteras más distantes. La piedra arenisca, similar a la piedra caliza, pero con una textura más porosa, también se utilizaba en la construcción de templos y tumbas. La madera de buena calidad era muy escasa en Egipto, por lo que muy pocas especies permitían su uso arquitectónico. Se usaba para elementos estructurales en algunas construcciones más pequeñas y en la fabricación de muebles y barcos. Entre estos materiales, el que más resalta es el adobe. No solo era empleado para la construcción de templos, sino que también era usado para palacios de reyes. Este material es bastante frecuente en los grandes muros que resguardan palacios, ciudades y fortalezas. Una de las mayores ventajas del adobe es su excelente aislante térmico, que venía muy bien en las edificaciones de Egipto, ya que los protegía del fuerte sol diurno y del frío de las noches, característica de este clima tan árido. Columnas. Son el soporte más común de las estructuras egipcias a las cuales se le da un carácter colosal. Estas columnas requirieron de grandes conocimientos de ingeniería y una técnica muy experimentada. La columna se compone de tres partes, que es la base, fuste y el capitel. La base es el elemento de la parte inferior de la columna que tiene como objetivo ser la base y el apoyo del fuste. Su ornamentación puede tener moldura según el tipo de la columna egipcia. El fuste es el cuerpo principal que da estructura a la columna y se encuentra entre el capitel y la base, por lo tanto es el armazón de la columna. El capitel es el extremo superior de la columna que tiene como función recibir el entablamiento horizontal o del arco que se apoya en esta parte de la estructura. También cumple la función compositiva de dar una transacción entre estos elementos. Tipos de columnas. Las columnas egipcias son de las más variadas, cada una con un diseño particular. La columna campaniforme es un tipo de columna que encierra distintas variedades de pilares de flores. La forma de la flor se sitúa en el capitel. Existen muchas variedades de este tipo de columna. Unas tienen, como ya mencioné, forma de pilar de flores. Los pilares, bueno, los fustes podían ser circulares, acalanados o cuadrados, pero todos tenían la forma de flor en el capitel. Las dos columnas campaniformes más conocidas se encuentran en el Salón de los Anales del faraón Tutmosis III, como se puede ver en la columna protódica, también conocida como columna acalanada, posee un fuste acalanado sin capitel. Generalmente presenta tallos de plantas o cañas agrupadas. Fueron empleadas en el Imperio Antiguo y en el Imperio Nuevo. Las columnas protódicas es poligonal. En este último caso se ven estrías entre cada panel. Sobre el capitel hay un arquitrabe que recibe un tirante de piedra que recuerda la construcción de madera. Representan las cañas agrupadas y tallos de planta. Aparecen en el recinto del faraón Sócer. Columna atórica, denominada de esta forma dado que presenta a la diosa Hathor en el capitel. Otra de sus características de esta columna es que lleva un fuste liso. Los elementos más comunes estando presentes, estos son los elementos más comunes estando presentes en los templos dedicados a la diosa Hathor, específicamente en el templo de Endera. Columna carpapolos o palmiforme. Conocida como columna palmiforme, tiene un fuste liso y el capitel en forma de hojas de palmeras abiertas. El diseño de estas hojas está muy bien dibujado. Estas columnas se pueden encontrar en el complejo funerario de Unas. A partir de la quinta dinastía, estas columnas solo fueron usadas ocasionalmente. Columna compleja o compuesta, aparecida en la época grecorromana sobre la base de la columna papiriforme abierta, introduce diferentes motivos florales en el capitel. Como se pueden ver en la imagen, está en el templo de Philae y en el templo de Omba. Columna papiriforme. Existen dos tipos de columna, la columna abierta y la columna cerrada. La columna abierta presenta un fuste liso en el que se ven inscripciones jeroglíficos con el capitel de flor de papiro abierto.
Y la columna papiriforme cerrada tiene el fuste fasciculado y un capitel en forma de flor de papiro cerrado. Tipos de capiteles. Los capiteles y su forma eran parte esencial de la estética de las columnas egipcias. El capitel protódico, este tipo de capitel no tiene diseño ya que pertenece a la columna protódica o acalanada, la cual posee un fuste acalanado y recto, característica que impide el diseño. Capitel compuesto o complejo, es uno de los capiteles egipcios con el diseño más complejo e intricado, que presenta diferentes diseños de flores, a veces en combinación con otro elemento arquitectónico. El capitel hatórico representa a la diosa Hathor sobre el fuste. El capitel lotiforme presenta el diseño de una flor de loto completamente cerrada. El capitel osírico, similar al capitel hatórico, presenta en este caso al dios Osiris. Y el capitel palmiforme también es uno de los capiteles que resaltan por su diseño complejo en el que se representa una palmera abierta. Y el capitel campaniforme, cuya forma básica tiene la forma de una campana invertida. Le pasaré la palabra a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar de las variantes estilísticas en los códigos artísticos de la pintura y la escultura del periodo Tela Amarna, o más conocido como el periodo almaniense. Para entender este periodo tenemos que saber qué es y qué sucedió durante este periodo. Este periodo es un periodo del antiguo Egipto durante el cual reinó el faraón Akenatón en su nueva capital, Ajetatón. Bueno, ¿y qué sucedió durante este periodo? Básicamente se produjeron cambios significativos en el estilo artístico, que más adelante veremos los cambios en la pintura y la escultura. Los cambios que se dio en la pintura es que se abandonaron los cánones tradicionales de representación y se introdujo un estilo más naturalista. Eh, Anteriormente hemos visto que los cánones tradicionales en cuanto a la figura humana era muy simétrico. Y en este periodo es todo lo contrario, ya que representa totalmente la simetría. Como podemos ver en la pintura, están las dos hijas de Akenatón, las cuales se representan con una cabeza de huevo y con una, una figura humana muy curvilínea. Eh, los periodos del arte armeniense son tres. En el primer periodo se puede observar que en los primeros años se exageraron las formas, llegando incluso a algo caricaturesco. Durante el segundo periodo se intentó de que se suavice este estilo y se destacó la figura que hacían del faraón Akenatón, el cual adoptaba formas femeninas con unas caderas ensanchadas y una cintura súper curvilínea. Este, durante el tercer periodo, que fue al final, es el cual reinaron las representaciones tradicionales. Esto fue mucho más suavizado y el cual representaba al faraón Akenatón con un cuello alargado y con un rostro más estilizado. Después tenemos los materiales que eran más usados, se podría decir que era la piedra, la madera, el marfil y el alabastro. El marfil era un material duro, blanco, y el cual estaba conformado por dientes de mamífero. Y el alabastro era un material blanco y traslúcido. Eh, Estos materiales mayormente eran distintos y se ensamblaban varias piezas de diferentes materiales. Los colores que pueden prevalecer en las pinturas y en las esculturas son el amarillo, verde, marrón y negro, el cual cada uno tiene su significado tradicional y casi no se podía apreciar los colores ya que como esto de Egipto es muy antiguo, lo que más se podía apreciar eran dichos colores. Y eso sería todo de nuestra exposición. Gracias.